Soy Pablo Balvis, soy artista visual, artista plástico, pintor, pero me puedo definir mejor como constructor de imágenes. Yo empecé de manera autodidacta, le doy mucha importancia a eso. Por mi cuenta empecé a estudiar dibujo y pintura, me sentaba horas y horas dibujando y pintando, muy pequeño. Me sentía como un artista del Renacimiento, disfrutando de todo eso, y esos fueron mis estudios muy sistemáticos, era muy ordenado para aprender por mi propia cuenta. Luego, para ampliar, hice estudios de artes visuales acá en la ciudad, y actualmente doy clases de dibujo y pintura en distintos centros, y también soy docente de plástica y de arte en instituciones educativas. Definir hoy en día el arte es sumamente complejo, es algo que es indefinido. Uno cuando ve una obra, cuando presencia la manifestación visual, todo cambia. Bueno, a los que empiezan a construir imágenes, a los artistas jóvenes que comienzan en este camino, yo lo que les diría es ser uno mismo, disfrutar lo más posible el placer enorme, el placer único, excitante, explosivo que produce lograr una buena pincelada, un buen encuadre, una buena línea, lograr una buena escena, un buen modelado, y de repente ver que se materializa algo, creo que no tiene precio. Eso es algo fabuloso que te multiplica y te ensancha. Mis primeros acercamientos al arte, no tengo un recuerdo muy preciso, pero porque siempre estuve relacionado con la imagen o con el arte. Desde muy chico me sentí muy maravillado con los libros donde aparecían ilustraciones de cuadros de otras épocas y esculturas también. Y bueno, desde un principio todo eso me maravilló, me atrajo muchísimo. Hoy en día me defino como un constructor de imágenes porque como me atrae la idea de la imagen en sí más que de crear cuadros o pinturas, tanto la fotografía como el cine y otras manifestaciones donde la imagen tiene mucha relevancia, me llama mucho la atención y es algo que me atrae.
acuerdo que una vez en una plaza en Buenos Aires iba con mi papá y crucé una escultura en mármol. Yo no lo podía creer. Me acercaba a la figura y la miraba. Había descubierto oro. Era como una ninfa que había en una plaza. No podía creer, era más grande que yo. Y pensaba, ¿es posible hacer esto? ¿Se puede crear esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, a partir de ese momento eso me marcó muchísimo. Dejó una huella profundísima en mí. Y empecé a pasar hojas y hojas de los libros, de las enciclopedias, y empecé a ver pintores de distintas épocas, y eso constituyó para mí el comienzo del arte. Fue lo que me dijo, podés agarrar pinceles, podés agarrar materia y convertirla en una imagen, podés construir imágenes. Siempre me atrajo mucho la figura humana, muchísimo. Y creo que las posibilidades de la figura humana son enormes. Yo creo que vivir del arte en una ciudad como San Nicolás hoy en día es posible, o medianamente posible. Se tienen que dar ciertas condiciones materiales, ciertas condiciones culturales, y también el concepto de lo que significa arte. Vivir del arte, ¿qué tipo de manifestación artística? ¿Qué es lo que le interesa al entorno? ¿Por qué está influido el entorno? ¿Sí? O sea, ¿con qué creció la cultura de determinado pueblo? ¿Se sintió influido por quiénes? ¿Qué concepción hay al respecto? Todo eso creo que construye una idea de arte determinado. También es cierto que en las grandes, que esto es una periferia, ¿no? En las grandes capitales hay un excedente que se permite acceder a ciertas manifestaciones del arte, y bueno, es diferente, es otra cosa. Pero yo creo que acá en la ciudad, acá específicamente en San Nicolás, he visto en los últimos años una apertura y una posibilidad y un excedente también, y otra visión como que ha ido cambiando, ha ido mutando, y veo otra frescura para poder acceder a las creaciones que se hacen en la ciudad. Siempre me acuerdo de un verso de Álvaro Mutis, que es un poeta colombiano. Tiene un verso magnífico que dice: mirar, mirar, mirar hasta ya no ser uno mismo. Ya no ser uno mismo, hasta que uno cambia.